Damos gracias a Dios por la alabanza, por permitirnos pues el poder de alabarle, ¿verdad? Porque es un don el que nosotros podamos cantar, es un don el que nosotros podamos tocar un instrumento, es un don que podamos servirle a nuestro Señor, porque no cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Hermanos, el día de hoy vamos a proseguir con nuestro manual. Ya es la última lección. ¿Alguien sabe cómo se llama el título? La oración, ¿qué más? El título, ¿cómo es el título? ¿Cómo se llama? La oración y el evangelismo. Ya es la última lección. Ya vimos nuestro manual, pues bueno, cómo es la oración, los estorbos de la oración, las posiciones para orar, cómo debemos de orar, los motivos de la oración y bueno, en fin, hemos visto muchos repasos sobre lo de la oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos guíe, el Espíritu Santo, que sea Él quien nos dé la oportunidad hoy de abrir nuestra mente y no de aprender, sino de comprender, porque son cosas diferentes. Y el comprender es porque lo estamos razonando y entonces lo vamos a poner en práctica. ¿Amén? Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu hogar, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el que nos elige a nosotros. Entre tanta gente, eres tú quien pone su mirada en nosotros, bendito Dios, y no tenemos cómo agradecer eso. Abre hoy nuestros pensamientos, abre, Señor, nuestros oídos. Permite que tengamos un oído atento, Señor mi Dios, a tu palabra. Abre mi garganta, Señor mi Dios. Dame la sensatez, Padre. Adiestra mis manos, mi boca, Señor, para poder hablar de tu palabra y que ellos puedan entenderme, Señor, no conforme a lo que yo digo, Padre, sino lo que tú quieres que sepan de ti y que lo puedan poner en práctica, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, bueno, estamos en la lección 12. La lección que ahora nos toca se llama la oración y el evangelismo. Ya vimos el librito pasado, se llamó el evangelismo, ¿verdad? Y vimos siguiendo cada uno de los temas, que se los quiero recordar. Vimos primero qué es el evangelismo, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que regresarnos para que ustedes sepan qué es el evangelismo. En el número 2 pusimos que es la preparación del evangelista. ¿Qué tan importante es que un evangelista se prepare para poder ir a hablar de lo que el Señor quiere? Porque hay mucha gente que es muy renuente, ¿verdad? Y si nosotros le contestamos como ellos nos contestan, pues entonces ¿en dónde está nuestra preparación? Y sin embargo nosotros no vamos a hacer el cambio, lo va a hacer el Espíritu Santo. También vimos que un evangelista debe de tener estrategias pues para hablarle a las personas, sino cómo es que se va a acercar a ellas. Los obstáculos del evangelismo, también vimos que hay obstáculos en la oración. Entonces, si nosotros vamos enlazando estos dos temas, la oración y el evangelismo, nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas que vamos a ver hoy ya las vimos anteriormente. Y si nosotros pusimos realmente atención, nos vamos a ir acordando de las cosas que nuestros hermanos nos han repasado o nos han dicho o nos han dado armas para nosotros salir a la calle y entonces poder hablar de Jesús. El domingo teníamos una junta los maestros y decían que el propósito de nuestro fin o de nuestro objetivo es hablar la palabra de nuestro Dios. No es hablar de cualquier otra cosa, sino de lo que viene dentro del manual de vida, que es la palabra de nuestro Dios. Entonces nosotros también tenemos que tener una preparación para poder hablarle a los de allá afuera, ¿verdad? Y bueno, así como estos temas hemos visto mucho más, ¿verdad? Y la última lección del libro de evangelismo se llama "Y después de evangelizar, ¿qué sigue?". Entonces ahora nosotros vamos a ver la oración y el evangelismo. Vamos a enlazar un poquito estos dos para que ustedes sepan cómo es que vamos a orar, no tanto a evangelizar, sino cómo vamos a orar para saberlo hacer y poderle hablar a la gente de allá afuera. Porque es verdad que hay otras sectas, otras religiones, las cuales salen a predicar a las puertas, ¿verdad? Sí saben
¿A quién me refiero? Y ellos están en la Biblia al derecho y al revés. Y te preguntan y te vuelven a preguntar, y aunque tú les quieras refutar con tu Biblia, ellos te dicen, no, esto es así y así es. Ellos no te dan la pauta a que tú les digas cómo son las cosas. Porque ellos creen en una cosa y en esa cosa, en ese libro, porque es un librito, ellos leen ese librito y entonces ese librito es el que los rige. Y ellos, con ese librito, te dicen a ti que Jehová, no hay Espíritu Santo, que Jehová, que esto y el otro, ¿verdad? Entonces, nosotros también tendríamos que ser como ellos, y tendríamos algo que aprenderles, es eso, a prepararnos, a cultivarnos, a tener persistencia. ¿Y qué hace uno cuando les tocan a la puerta los que les estoy mencionando? ¿Qué les dicen cuando saben que son ellos? Ay, no les voy a abrir, no le abres, ¿no? O le hablas al pastor, oiga, es que están aquí y me quieren evangelizar. ¿Qué les digo? Pues que se vayan, porque si no sabes la Biblia te van a convertir, ¿no? Entonces yo creo que de esa manera nosotros tenemos que aprendernos a defender, tenemos que aprendernos y tenemos que cultivarnos, y tenemos que ser unas personas influyentes o influir a la otra persona a bien, de manera perfecta, de una manera correcta. Entonces, el día de hoy vamos a ver en San Mateo 28:19, si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Ya lo tienen? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice ahí, por lo tanto, id y hacer discípulos. Traducido a nuestro idioma, tienes que ir a salir a la calle a empezar a ser discípulos, ¿verdad? Nosotros venimos aquí al templo, ¿para qué? Para aprender de Dios, para aprender de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando éramos pequeños nos decían que este era un libro con muchas historias, en donde había gigantes, en donde había hombres guerreros, había batallas, habían pues cosas de terror, el apocalipsis, ¿no? Así nos lo pintaban cuando éramos pequeños. Y sí, sin embargo, este es un manual de vida que nos va a enseñar cómo hacer las cosas. Y en San Mateo dice que tenemos que decir que hacer discípulos a todas las naciones. Esto es lo primero que nos manda el Señor, que es nuestra gran comisión, ¿verdad? Sí, amén. El ir a hablar de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él hizo, cómo fue que ahora, esta semana que lo estamos recordando, qué fue lo que padeció, justo para que usted y yo estemos sentados aquí, escuchando, y podamos, cada que tenemos un problema, cada que tenemos un agradecimiento, una petición o algo, podemos ser libres de acercarnos a Él y poder tener esa comunión con Dios. El Señor nos pide que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Quizá te has preguntado, ¿y cómo voy a ir a todo el mundo? Pero existen dos distintas posibilidades para cumplir esta comisión. Una de ellas es ir físicamente a orar por una persona, ir físicamente a evangelizar a una persona, ¿verdad? Es verdad que la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Sí. Así es que la semilla que nosotros dejemos o plantemos dentro de esa persona va a crecer en algún momento. Y yo recuerdo también que me decía mi mamá que cuando uno trae o salva una alma, se salva a sí mismo. Entonces yo le decía a mi mamá, ¿y cómo es eso? ¿Qué tan? Pues decía mi mamá, pues qué tan importante es, que por eso le llaman que es la gran comisión, que tú traigas almas a Dios. ¿Para qué? Porque no toda la gente lo conoce, pero no toda la gente sabe cómo es realmente, ¿verdad? Si yo le pregunto a una persona allá afuera, ¿quién es Dios? Pues me va a decir, pues Dios. ¿Y qué más? No saben, solamente saben que es Dios. Y si yo le digo quién es Jesús, me van a decir, pues el Hijo de Dios. Pero no saben qué hizo.
o quizá lo saben porque pues lo conmemoran, ¿no? En estas fechas conmemoran pues la crucifixión de Cristo, que le llaman cuando van caminando por las calles con la cruz. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo le dicen? La persecución. La procesión. Y vemos que sí va el que está representando a Jesús caminando con una cruz, y todos los que están alrededor están tomando, están escuchando música, realmente están haciéndolo como un festival, no lo están haciendo reverente como debería de ser. Entonces el Señor murió por nosotros justamente para que nosotros, y nos perdonó, y justamente para que nosotros vayamos a evangelizar y platiquemos lo que Él hizo por nosotros y por los de allá afuera, ¿verdad? Porque murió por los pecadores. Entonces nosotros tenemos que ir físicamente o mentalmente hacia la persona, orar por las personas. Cuando estaban aquí los cubanitos, todos orábamos, ¿verdad?, por ellos. Y muchos de ellos se fueron agradecidos con nosotros, con Dios principalmente, pues justamente porque la oración que nosotros tuvimos hacia ellos fue sincera. Y ellos lo reconocieron de esa manera. Entonces, podríamos decir que ahí oramos físicamente por las personas que están en Cuba. No fue necesariamente que tuviéramos que ir allá a padecer o lo que ellos nos platicaban, que era muy fuerte. Mas, sin embargo, nosotros en nuestras oraciones, que a todas las personas que Dios traiga a este lugar, les llegue rápido lo que ellos quieren, ¿no? Y justamente más adelante nos habla de eso. La oración en el evangelismo es fundamental, ya que el Espíritu Santo es el que prepara el terreno de las personas para que acepten a Cristo como su Salvador personal. Y esto lo podemos ver en Juan 16, 8, 11. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y aquí nos habla que solamente el Espíritu Santo puede cambiar a las personas, ¿verdad? Porque nosotros podemos ir primero tenemos que preparar el terreno para poder ir a hablar de nuestro Señor Jesucristo, o ir a evangelizar. Pero hay personas, como les decía, que son muy renuentes, son muy aguerridas a lo que ellos creen, y cuando uno comienza a hablarles, se sienten ofendidos. Mas, sin embargo, no lo estamos haciendo con ofensa, lo estamos haciendo porque es nuestro deber ir a evangelizar. Pero solamente Dios, el Espíritu Santo, puede cambiar. Acuérdense que el Espíritu Santo es quien redarguye, quien cambia. Nosotros no lo vamos a hacer. Solamente el Espíritu Santo tiene la facultad para redarguir a las personas de sus malos caminos. Entonces, nosotros tenemos que saber eso para no pelearnos con la persona, porque hay personas muy groseras cuando les estamos hablando de la palabra de Dios. Y si nosotros nos ponemos a lo mismo, pues van a decir: uy, qué cristiano eres, que ya hasta te peleaste conmigo porque no quiero asistir a tu templo, no quiero ir de Jesús, ¿verdad? Y nosotros nos sentimos agredidos justo porque ellos no nos quieren escuchar. Pero por eso dice aquí que la oración en el evangelismo es fundamental, justo para que le pidamos al Espíritu Santo que Él prepare el terreno, Él cambie la mentalidad de esas personas. Porque imagínense, si usted va, no sé, a un bar a hablar de Dios, ¿qué creen que les digan? Los van a sacar a golpes, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos también que ser sabios y prudentes para aprender dónde hacerlo y cómo hacerlo. Buscar las estrategias. También en el librito anterior venían las estrategias para el evangelismo. Y justo nosotros es lo primero que tenemos que hacer: orar, pedirle sabiduría, pedirle dirección al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a cambiar el contexto y entonces sí, podremos empezar a hablar de Dios. Podemos empezar a evangelizar. Y bueno, aquí viene un primer punto que dice cómo lo podemos hacer. Y el primer punto dice: haz una lista de los 3 más buscados. ¿A qué le suena esto? ¿A qué le suena? Haz una lista de los 3 más buscados. Hablando de la oración y del evangelismo, es justo buscar los motivos por
qué vamos a orar, los motivos o las personas por las cuales vamos a orar, y entonces ahí vamos a entrar, como decía, con el Espíritu Santo, a cambiar las cosas. Aquí nos da un ejemplo que dice: coloca fotos de parientes o amigos que no conocen a Cristo sobre un cartel. Quizá a lo mejor es una manera práctica de hacerlo, ¿verdad? Todos tenemos una manera diferente de aprender. Unos aprenden oyendo, otros aprenden viendo, otros aprenden tocando. Y entonces aquí nos da como a lo mejor un consejo, que podamos poner fotos de las cosas o de las personas específicas por las cuales vamos a orar. Y para mí esto me suena a orar en fe. En la otra iglesia a la que nosotros íbamos, nos contaba una persona que ella quería una lavadora, y entonces no tenía una lavadora, y en su patio puso un espacio para su lavadora, y siempre que pasaba por ahí le daba gracias a Dios por su lavadora que no tenía, pero él le daba gracias a Dios porque estaba hablando en fe. Y le decía a su esposo: oye, ¿dónde está mi herramienta? Al lado de la lavadora. ¿Cuál lavadora? Pues si no tenemos lavadora. Ella estaba hablando en fe. Justo nosotros así podemos hacerlo. Podemos poner un cartel, podemos poner una foto, podemos poner un recordatorio en el teléfono, porque ahora los teléfonos y lo que tenemos al alcance digitalmente nos sirve para eso. No nada más es para hacer llamadas y ver TikToks y no sé qué tanta cosa. También lo podemos utilizar para eso mismo, para poder tener un objetivo claro y poder orar por ello y alcanzarlo. Porque estamos hablando de la oración y del evangelismo. No solamente vamos a orar por él, sino en su momento entonces vamos a decir: bueno, ya oré por él, entonces ahora tengo que acercarme a él, porque si no, entonces ¿cómo, no? Es como un enfermo. Yo puedo orar por él para que Dios lo sane, y Dios es nuestro sanador divino. Y creo que todos somos testigos del poder de Dios. Mas sin embargo, también el Señor creó la ciencia y los medicamentos, ¿no? Entonces justo una va acompañada de la otra. Y es lo mismo aquí, la oración con el evangelismo. ¿Cómo vamos a orar por una persona y no le vamos a ir a hablar de Dios? Entonces, ¿cómo es que lo va a saber o lo va a entender o lo va a comprender? Entonces, vamos también a ver en la segunda, en el segundo punto, orar por los que están en autoridad. Digo, ya vimos que hay que poner a 3 personas o a más, si es que quisiéramos un motivo de oración por ellas. Por aquí nos habla de varios personajes, y en este caso, orar por los que están en autoridad. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Sí recuerdan la historia de Daniel? Sí, y Daniel oraba 3 veces al día, y algo que me llamó la atención es que decía que él abría su ventana y miraba hacia Jerusalén. Entonces ahí también estaba él actuando de alguna manera en fe, porque él decía: yo prosigo al blanco, yo tengo mi objetivo. Entonces, de alguna manera, él oraba esas 3 veces justo por Jerusalén. Podemos nosotros, él oraba pues obviamente por sus autoridades, justamente como nosotros debemos hacerlo. Aquí dice algo de los medios, más adelante lo vamos a ver, pero estábamos viendo las noticias y había un caos, que habían venido a robar los de otros países, que habían matanzas, los feminicidios y tanta cosa que hay, y todos dicen que lo hace el presidente, ¿verdad? Toda la culpa la tiene el presidente, cuando realmente no es así. Realmente no es así, y nuestro deber no es juzgar, sino es ponernos a orar por cada una de estas situaciones que nosotros conocemos, porque no es un secreto para nadie todo lo que pasa en México. Y pues bueno, de esa manera ponernos nosotros a orar por las personas que son de autoridad. Ahora que se vienen las elecciones, pues nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo esa guianza para saber qué hacer, y no irnos por el que mejor me caiga, o el que se ve que sí le sabe, no, porque se están aprobando muchas leyes que realmente al final del día nos van a perjudicar. Pero eso también está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que está pasando viene en el manual que el Señor nos dejó. Y justamente por eso tenemos que orar por nuestro México. Tenemos que orar por el presidente, por los senadores, por los diputados,
Y veíamos también que hay que tener objetivos claros en la oración. No vamos a decir, Señor, ora por el presidente. No. Todos sabemos cómo se llama el presidente, ¿verdad? Entonces, hay que orar por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así, a lo mejor darnos a la tarea, aquí dice que te tienes que dar a la tarea de buscar o investigar los nombres de tu gobernador, de tu presidente municipal, de los funcionarios de tu comunidad o de donde tú estés. Entonces tenemos también una tarea, ¿verdad? Sí, amén. Que el Señor nos está dando un mandato y nosotros tenemos que obedecer, porque en la obediencia hay bendición. Amén. Y nosotros tenemos que orar por ellos. Dice aquí que debemos procurar orar, mencionar sus nombres, pidiendo primeramente que reconozcan a Cristo y tengan sabiduría de Dios para gobernar, que cambien nuestras críticas de la autoridad y por hacer oración por nuestra comunidad, por las personas que tenemos. Y vamos a leer Romanos 13, del 1 al 8, en donde nos da un ejemplo que ahí se oraba también por nuestras autoridades. Y todo lo que viene en este librito viene en la Biblia, solamente que aquí lo estamos resumiendo para que lo podamos comprender de una mejor manera, de una manera completamente diferente, y pues bueno, nuestro pensamiento cambie. Amén. ¿Qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. ¿Por quién son establecidas? Por Dios. Por Dios. Si el presidente está o no está, es por Dios. Porque es verdad que nada se mueve si no fuera por el poder de nuestro Dios. Y por eso es que nos pide a nosotros que oremos, es un mandato, es una exhortación es una invitación. Entonces nos está haciendo una invitación a que nosotros podamos orar por nuestras autoridades. Y yo creo que también nuestras autoridades podrían ser nuestros jefes de nuestro trabajo, nuestros jefes inmediatos. ¿Por qué? Porque Dios está ocupando esto para que nosotros seamos bendecidos económicamente. Entonces, si al patrón le va bien, por ende al trabajador le va a ir bien. Entonces nosotros también podemos orar por nuestros jefes inmediatos, por nuestros jefes de las empresas, porque también son nuestras autoridades. Y hablando de nuestras autoridades, pues bueno, nuestro pastor también es una autoridad. Y por ende tenemos que orar todos los días por él, no nada más cuando nos acordemos, porque él es el que más carga lleva sobre sus hombros. Y nosotros podemos quitarle un poquito si es que oramos por él, ¿verdad? Entonces él también es nuestra autoridad y también debemos de orar por él. En el número 3 habla sobre que hagamos caminatas de oración. Y estaba leyendo un poquito más y aquí decía en tu comunidad. Pero yo creo que también debemos hacer caminatas en nuestro hogar. Si vivimos con gente que todavía no reconoce a Dios y no se ha vuelto a Él, pues creo que debemos orar también por ellos. Mi mamá, cuando nosotros nos íbamos a la escuela, ella entraba a nuestras recámaras y oraba por nosotros. Y eso que nosotros veníamos al templo, ¿eh? Y ella oraba por nosotros, entraba a mi cuarto y oraba. Entraba al cuarto de mi hermana y oraba. Entraba al cuarto de mi hermano y oraba. O entraba pues a su recámara y oraba por mi papá. Entonces yo creo que sí es bueno también orar por nuestras comunidades, pero hay que empezar por casa, ¿verdad? También es bueno que a lo mejor nos pongamos a orar por las personas o los lugares que si sabemos que ahí atrás se sienta la hermana Natividad y no vino, también podemos orar por eso, porque también es una carga que el Señor nos está poniendo. Más adelante lo vamos a ver, pero también es una carga que Dios está poniendo sobre nosotros, no solamente por nuestra comunidad, sino también por nuestra casa, por nuestra iglesia, por nuestro trabajo. En este ejemplo nos habla de que debemos caminar, debemos ir tocando pues las cosas, ¿para qué? Para que podamos ir orando específicamente por cada cosa. Entonces también es un mandato que debemos hacer. Y nos pone aquí de ejemplo a Josué cuando dio las 7 vueltas a la muralla de Jericó, y en la última el Señor les dio la victoria. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que si nos ponemos a orar por nuestra comunidad,
el Señor hará la obra y entonces se volverán a Cristo. Sí, amén. Debemos ir orando discretamente por las necesidades de nuestros vecinos, por la salvación de todos ellos, al mismo tiempo atando al hombre fuerte de esa región. Todos, pues bueno, ya sabemos, el hermano Sea siempre ha sido claro, ¿verdad? Que con que atemos al hombre fuerte. Pero imagínense que yo voy orando y voy reprendiendo a todo el mundo, y si paso por un negocio de, no sé, de cervezas y me pongo a reprender, ¿qué van a pensar de mí? Estoy cucu, ¿verdad? Mas sin embargo, por eso aquí nos dice que debemos ser discretos. Debemos de ir orando como esta vez lo hicimos, orando por zonas específicas, y en donde nos tocó el equipo de Jaciel, de Carlos y el mío, decía Jaciel, es que se siente raro. Sí, realmente se siente raro esa zona. ¿Por qué? Porque hacen cosas que no deberían de hacer. Yo me acuerdo que Carlos siempre me dice, es que hay espíritus, se transmiten espíritus, y nosotros no lo vemos, pero realmente nosotros nos movemos en otro plano, y en ese plano es en el que tenemos que empezar a atar al hombre fuerte. Esto está en Mateo 12:29, igual si alguien me ayuda a leerlo, por favor. ¿Cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata, y entonces podrá saquear su casa? Y aquí es lo que les explicaba, ¿verdad? Tenemos que atar al hombre fuerte para poder vencer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En oración. No hay otra cosa más que la oración. Y la columna de nuestra religión, por así decirlo, es la oración. En el punto número 4, vamos a hablar ahora sobre las noticias que escuchamos en los medios. Como ya les comentaba, hay medios pues que son muy amarillistas, ¿verdad? Y todo lo exageran. Mas sin embargo sabemos que nuestro México es un punto rojo de inseguridades, de feminicidios. Ahora que está esto muy de moda, ¿no? El ataque hacia las mujeres, el homosexualismo, o sea, hay muchas cosas que a nosotros deberían de preocuparnos. Más allá de decir, y está muy feo esto, tendríamos que ponernos en acción a orar por ellos. Tendríamos que ponernos en acción para que todo esto tiene que pasar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. Dice que la maldad iría de aumento en aumento, en aumento, en aumento. Y es algo que nosotros no podemos evitar. Mas sin embargo sí podemos orar por ellos. Porque Dios cambia a las personas que roban, que matan, que violan, que hacen todo ese tipo de cosas. Nosotros tenemos la obligación como cristianos de orar por cada uno de ellos. No es si queremos, ya es un mandato que el Señor nos dejó establecidos, y por lo tanto tenemos que orar por esas personas. Recuerden que el Señor no vino a los buenos, no vino a los salvos. Y si no, nos va a pasar lo que a Jonás. Recuerden que el Señor le dio una comisión a Jonás de ir a orar por Nínive. Sin embargo, él dijo, no, yo no voy a ir, porque ellos ya hicieron esto, deshicieron, y de todos modos, aunque vamos y les hablamos, nunca cambian. Y el Señor no le dijo, a ver, Jonás, dime, ¿por qué no quieres ir? No, él le dijo, ve y predica a Nínive. Sin embargo, él no lo quiso hacer. Él desobedeció. Estaba desobedeciendo algo que nosotros quizá también lo estamos haciendo, porque no oramos por las personas que están allá afuera. Entonces, pues a nosotros nos puede comer un pez, ¿verdad? A nosotros nos puede pasar otra cosa. Nos puede morder un perro. Podemos pasar algunas otras cosas. No exactamente nos va a pasar lo que a Jonás. Mas sin embargo el Señor lo mandó, le dio una comisión, no la hizo y tuvo consecuencias. Y de esa manera nosotros también, el Señor puede actuar con nosotros, porque nos está dando un mandato que no estamos obedeciendo. Y aquí dice que hay que orar por los medios. No es por los medios, sino es por las cosas que hay en los medios. Porque es lo que les decía, ¿verdad? Como hay gente tan mala que no tiene el corazón, que son inhumanos, y justamente es por ello que México está en punto rojo sobre la inseguridad. Y aquí habla de eso. Debemos orar por nuestras comunidades, así como Nehemías. Dice aquí que Nehemías oró
y busco dirección divina. Y es justo lo que les decía al principio, nosotros tenemos primero que orar para que el Espíritu Santo prepare las cosas, de cualquiera que fuera, y entonces poder tener un resultado, porque si no, entonces no valdría la pena. En el 5 nos vuelve a decir que el Espíritu Santo pone carga especial sobre nosotros en algún asunto específico, y cuando estaba leyendo esto me venía a la mente nuestra hermana Lucy, porque ella dice que ella siempre ha tenido carga de orar por los borrachitos, por los drogadictos, por las personas que están en situación de calle. Y yo me preguntaba, ¿cuál es mi carga por la cual a lo mejor yo puedo orar? O usted mismo pregúntese cuál es su carga por la que usted puede orar. Y creo que no tenemos, ¿verdad? Pues no, yo, por más que le di vueltas al asunto, no. Sin embargo, el Señor justo nos debe de poner una carga para eso. Y algo que me quedaba muy grabado en mi mente es la vida de Mari, cuando dijo, yo le pedía primero por mi amiguita para que se fuera y después nosotros. Entonces ella tenía una carga por su amiga, porque estaba sola. Y yo volví a preguntarme, bueno, ¿y la mía cuál es? Y hasta ahorita creo que no doy con ella. Pero ahora va a ser mi motivo de oración, decirle al Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es la otra milla que quieres que yo camine? ¿Cuál es el otro kilómetro que quieres que yo camine? ¿Para qué? Para que yo tenga esa carga sobre mis hombros y entonces pueda comenzar a orar por ello y el Señor haga la obra, porque no la voy a hacer yo. El Señor me va a dar las herramientas para que yo pueda salir a evangelizar y entonces sí poder atraer las almas aquí. Pero si primero no me pongo a orar y ni siquiera le pido dirección al Señor, pues es como cuando se sube a su carro y dice, ¿a dónde iré? Más sin embargo, cuando dice, voy a ir al mercado por esto, pues ya tiene un objetivo. Pero si no lo tiene, ¿cómo es que lo va a hacer? Vamos a estar perdidos. Puede ser que Dios nos haga sentir la necesidad de orar por la escuela y los maestros donde asisten nuestros hijos, o tal vez donde estudiamos, o puede ser que sintamos carga por personas que Dios ponga en nuestro camino cada día. Y bueno, aquí nos habla del tendedero, del carnicero, del lechero, de 1000 personajes. Mas sin embargo, era lo que les decía, ustedes mismos examínense y pregúntense cuál es la carga que el Señor va a poner sobre nosotros para orar por ellos, ¿verdad? Ahora yo que veía que es lo más, pues como lo más común ya, es el homosexualismo. Son los hombres transgénero, entonces yo decía, bueno, a lo mejor eso es por lo que yo tengo que orar, porque yo en la escuela, pues ahí hay 2 o 3 compañeros que pues son homosexuales. Y yo no me he acercado a hablarles de Dios, yo no me he acercado, y no me voy a acercar y voy a decir, te vas a ir al infierno, y pues no, ¿verdad? Tengo que pedirle primero dirección al Señor. ¿Para qué? Para que Él me dé la dirección para poderles hablar y me dé las herramientas. Porque si yo les empiezo a hablar de eso, ellos me van a decir, tú no sabes lo que yo siento, tú no sabes qué me pasó para que yo esté en esta situación. Ellos me van a decir infinidad de cosas. Mas sin embargo, yo tengo primero que orar para entonces que el Señor me dé a mí una herramienta, me dé una cajita con la cual yo tenga pues esa sabiduría para hablarles, porque muchas veces no lo tenemos y entonces pues podemos ofender, y en vez de que vengan a Cristo, se vuelven más malos, ¿verdad? Y bueno, hablemos acerca también de las personas que están en los hospitales, las personas que están en las cárceles, las personas que están en las calles. Creo que yo siempre que hace mucho calor, pues yo le doy gracias a Dios porque hace mucho calor y no porque está lloviendo. Y cuando me preguntan, ¿qué te gusta más, el frío o el calor? Yo siempre digo el calor. ¿Por qué? Y yo les decía, pues porque si llueve y las personas que están en las calles no tienen dónde atajarse el agua. Mas sin embargo, si hace mucho calor, hasta se pueden ir a meter a un lago o a donde ellos quieran. Y eso es pensar en los demás. No justamente porque yo piense que quiero calor, el Señor me va a dar calor todo el año, ¿verdad? Pero esa es una manera a lo mejor de pedirle a Dios por estas personas. Cuando llueve yo le doy gracias a Dios porque tengo un hogar, tengo una cobijita con que taparme.
pero también le pido al Señor por las personas que están en situación de calle y las personas que no tienen en dónde, y justamente también con los animales, ¿verdad? Porque el Señor también nos mandó a que cuidáramos de ellos. Entonces, yo a lo mejor pensaba, pues a lo mejor esa es mi carga, las personas que están en situación de calle. ¿Por qué? Porque yo veía a mi papá que él era muy generoso, aunque mi papá no era cristiano, mi papá era muy generoso con ese tipo de personas. Y yo decía, bueno, aunque no es cristiano, él en su mente sentía carga por esas personas. Y mi papá podía llegar descalzo, podía llegar casi sin playera, sin pantalón. Una vez llegó, ¿por qué? Porque vio a una persona en la calle y se lo quitó y se lo dio. Y mi papá siempre fue generoso. Entonces yo decía, a lo mejor yo también tengo esa carga de las personas que están en situación de calle, porque cuando llueve yo siempre pienso en esas personas que se están mojando. Entonces quizá esa es a lo mejor, yo pensando, a lo mejor esa también es mi carga, pero hay personas en los hospitales, hay personas inocentes en las cárceles, que a lo mejor también esa es una comisión para ustedes, el pensar y el de ahora, el ahora estar orando por esas personas, el decirle al Señor y pedirle al Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer por ellas? Porque aquí nos dice que debemos actuar, porque no nada más es orar y ya oré 5 minutos y ya. No, aquí dice que debemos orar y actuar para que entonces esas personas, para que Dios pueda cumplir su propósito en esas personas. Específicamente, porque ya habíamos visto anteriormente que hay que orar por cosas específicas, no podemos orar al aire, sino tenemos que orar por cosas específicas. Y en este caso, pues bueno, nos ponen como ejemplo las personas que están en los hospitales, las personas que están en las escuelas, que realmente no tienen los recursos que a lo mejor nosotros tenemos, las personas que están en las cárceles, las viudas, los huérfanos, todas esas son cargas y nosotros no lo vemos, ¿verdad? Entonces ahí hay una carga por la cual ustedes, pues bueno, ahora tienen como tarea pedirle al Señor cuál sería nuestra carga. Y no que fuera como una carga, sino que fuera como una petición día a día. ¿Para qué? Para que el Señor cumpla su propósito en esas personas. Entonces, aquí dice, orar y evangelizar vienen de la mano, porque debes orar para que Dios cumpla el propósito en las vidas de cada persona. Como hemos estudiado, hay muchas formas de la oración que nos ayudan a tener una buena comunión con nuestro Padre Celestial. También en nuestras vidas espiritual. Esto nos hace ver que la oración es muy importante para poder vivir en victoria y para poder lograr grandes avances. Nuestro mayor deseo es que como cristianos maduros tengamos una vida de oración más activa y aprendamos a hacerle guerra al enemigo para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y es verdad, dice la palabra de Dios, que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces también es una manera en la que nosotros podemos pedirle a Dios que quite cada estorbo, porque aquí nos habla de los estorbos que tenemos al orar y al evangelizar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el diablo siempre viene a destruir, no viene a ver qué te hace, o si te deja manco, o si te deja ciego o visco, ¿verdad? Él viene realmente a destruirte. Y nosotros por eso tenemos que tener una preparación en oración para entonces poder evangelizar. Y dice aquí, en todos los puntos que yo he leído, viene justo que la oración y el evangelismo van de la mano. Entonces ya aprendimos en nuestro primer punto que debemos hacer una lista de las cosas específicas por las que vamos a orar, o de las personas, en este caso, porque es a las que vamos a evangelizar. Entonces nos da aquí un ejemplo de cómo lo podemos hacer, y también ustedes, pues bueno, ya la tecnología está muy avanzada como para poner un cartelito, ¿verdad? Pero las personas que a lo mejor no la saben utilizar, podemos hacerlo así. En el número 2 dice que debemos orar por los que son nuestras autoridades, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en todos los lugares tenemos una autoridad, por ende tenemos que respetarlos y orar por ellos. Hacer caminatas de oración en nuestra comunidad. El hermano Seas, pues bueno, ya nos puso a trabajar en ello y tenemos que seguir